El que más, el que menos, o ya está de vacaciones, o las está planificando, o está a punto de tomárselas. Y no sé si vamos a tener unos buenos ejemplos, pero desde luego el cine a lo largo de su historia se ha dedicado con empeño en más de una ocasión, o bien para despertar en nosotros las ganas de tomarnos unas vacaciones, o bien quizá para alertarnos que tengamos mucho cuidado con en qué se pueden convertir nuestras vacaciones. Y es que en el cine podemos pasar las vacaciones, podemos tener unas vacaciones de cine, pero seguro que el uno y el otro pueden aprender mutuamente. La hemos visto junto a Tarzán, la hemos visto junto al Hombre Tranquilo y ahora nos faltaba verla junto a James Stewart. Estamos hablando de Maureen O'Hara, que es la pareja de James Stewart, en Un optimista de vacaciones, película del año 1962, cuyo título original es Mr. Hobbs Takes a Vacation. El señor Hobbs se toma unas vacaciones. El señor Hobbs es el protagonista, es el personaje que interpreta a James Stewart, y aunque se pronuncia de forma muy parecida, este Hobbs es con una H aspirada o BBS, se parece al santo Job con J o B, pero seguramente la paciencia debería ser una de las virtudes que adornaran al personaje, que decide que se va a ir con toda la familia a tomar unas vacaciones, y esta familia al completo, casi como si estuviéramos con la gran familia aquí en el cine español, va a suponer llevarse a los hijos que viven en casa con él, a los que ya no viven, que tienen sus respectivas parejas, e ir todos juntos a una casa de la playa, que esa es otra, la casa no puede ser demasiado cara, pero hay que fomentar esa convivencia, esos lazos familiares que parecen estar perdiéndose, sobre todo porque ya comienza a experimentarse en el personaje de Maureen O'Hara eso que se ha dado en llamar el síndrome del nido vacío, al ver que ya hay algunos de tus hijos que se independizan, que ya tienen su propia vida, se han casado, tienen pareja, tienen trabajo, ya han salido del hogar familiar, pero todavía quieres estrechar ese contacto, que no se pierda. ¿Y qué mejor momento para hacerlo las vacaciones? Pues no, quizá no sea una buena idea. Hay alguna crítica sobre esta película que dice que se siente casi como si fuera una eterna cena de Navidad, en el sentido de congregar a todos los familiares en el mismo espacio y tratar de forzar el que la convivencia sea feliz durante esos días, que deberían servir para el descanso, deberían servir para encontrarse con uno mismo, para recargar las pilas después de un duro año de trabajo, pero que desde luego, en el caso de lo que le sucede al señor Hobbs, protagonista, a James Stewart, no, me temo que no ha servido en absoluto para que sean unas vacaciones plácidas, tranquilas, armoniosas, y que una vez más, en este caso con las vacaciones de verano, se puede anunciar aquello de las vacaciones que bien o en familia. Una década antes de esas vacaciones americanas de James Stewart, como el señor Hobbs, habíamos tenido en el año 1953 las vacaciones de Monsieur Hulot, una de las inmortales, divertidísimas y siempre recomendables películas de Jacques Tati, con ese personaje de creación propia, ese Monsieur Hulot, que encerraba un poco, por un lado, un arquetipo de un personaje que quizá desde una cierta distancia trataba de ofrecer una visión crítica sobre la sociedad, el entorno, las costumbres, pero al mismo tiempo también lo que trataba era de divertir de una forma que mezclaba por un lado la introspección, por otro lado la crónica un poco sarcástica de su entorno, pero también una mirada un poco apartada, quizá un poco fría en algunos momentos, tierna en otros, y desde luego certera, eso en cualquier lugar. Aunque sí que es cierto que cayendo en algunos momentos en la sonrisa, más que en la carcajada. Las comedias de Monsieur Hulot tienen sus momentos de carcajada, pero sobre todo son comedias de sonrisa y de hacerte reír en las neuronas más que en la boca, pero quizá porque también nos está retratando a nosotros mismos. En fin, con el paso del tiempo, esta es una película del año 1953, hay algunos comportamientos que ya nos pueden haber quedado atrás o desfasados, pero otros muchos siguen permaneciendo vigentes. Y más como en este caso, cuando el personaje de Hulot llega a un hostal a pasar las vacaciones en la parte atlántica de Francia, en la costa, y enseguida va a comenzar ese periplo de un personaje que quizá a algunos les pueda sonar más, no el referente ni la inspiración, pero sí ese Mr. Bean
que sirve para que nos riamos un poco de nosotros mismos viendo las miserias de nuestros semejantes o sus errores o esos comportamientos que podemos criticar, y en este caso vinculado con una forma quizá no tan salvaje, no tan déspota, y desde luego es mucho más amable y mucho más humano Monsieur Hulot que Mr. Bean, que ya digo nos permite aproximarnos a un tipo de comportamiento en el que pone su certera diana, su mira telescópica Jacques Tati, para en este caso mostrarnos cuáles son esos lugares comunes, cuáles son esos sueños burgueses, cuáles son esas costumbres acomodadas, en muchas ocasiones ridículas y en otras ocasiones sinceramente incomprensibles, en las que incurrimos cuando nos vamos de vacaciones. Lo cual nos hace preguntarnos si tanto esta como otras películas en las que siempre a lo largo de los años se ha ido poniendo de relieve la cantidad de comportamientos grotescos, ridículos, incomprensibles en los que caemos los humanos cuando nos vamos de vacaciones, no sé si estamos aportando toda nuestra inteligencia a la hora de ver qué es lo que hacemos con nuestras vidas cuando tendríamos que estar disfrutando, relajándonos y descansando, y lo que hacemos en muchas ocasiones es meternos en líos todavía más complejos que desde luego lo que no hacen es que descansemos. En cualquier caso, una comedia divertidísima de Monsieur Hulot, y no sé si a alguno le servirá para reflexión antes de las vacaciones o posterior a las vacaciones, y que tome un poco ejemplo de cara a las del año que viene. Joe Dante es un director al que recordamos sobre todo por Gremlins, pero que tiene en su haber mucho más trabajo quizá en televisión, pero películas como ese delicioso Canto de amor al cine de los 50 y sobre todo a la obra de William Castle, que es Matiné, pero sin duda ya comenzó con buen pie, aunque algunos de esos pies se quedaran en las fauces de los protagonistas de esta película, con Piraña en el año 1978. Apenas habían pasado 3 años desde que se estrenó Tiburón, y es más que evidente que surgía como respuesta, como una exploitation de esas películas que mezclaban el terror con ese momento de disfrute anual que es el verano, que son las vacaciones, en las que debemos despreocuparnos, pero precisamente ahí es donde está la amenaza, cuando nos coge por sorpresa, cuando menos preparados estamos para afrontar una situación de peligro. La película no tiene más pretensiones que las de entretener, y además una película con un presupuesto muy bajo, con una música más que recomendable de Pino Donaggio, y realmente una de esas películas que muestran el camino a seguir para todas aquellas que a partir de una idea original traten de explotarla y llevarla más allá. Sobre todo en este caso, en fin, lo inaugura Tiburón, pero Piraña lo que hace en el año 78 de la mano de Joe Dante es abrir las puertas de par en par, como sucede un poco en la película, aunque sea por error, a toda esa categoría de cine en el que las vacaciones son el momento de peligro, el instante de peligro, como diría Miguel Ángel Hernández Navarro. Lo que tenemos es en un río que está frecuentemente ocupado por bañistas, se libera de manera accidental a un cargamento de pirañas, y sí que es cierto que aunque las pirañas te pueden mordisquear y te pueden ocasionar una avería grave, los comportamientos de las pirañas en el mundo real no son exactamente igual a como nos los imaginamos y sobre todo a cómo se muestran en esta película. Al igual que el tiburón de la película de Spielberg del 75, también es una exageración con respecto a lo que hace un tiburón de verdad. Pero es que precisamente en esa exageración y en cómo lo lleva al límite Joe Dante es donde está el fundamento de esta película, y como digo, todas las que a continuación vendrán, para meternos el miedo en el cuerpo cuando deberíamos estar más relajados, que es en nuestras vacaciones. ¿Y qué miedo no vamos a tener más grande sino el miedo a lo que no podemos ver de manera directa? No podemos ver directamente qué es lo que hay debajo del agua hasta que es demasiado tarde, hasta que has metido la patita para ver si el agua del río está calentita y lo que sacas es el hueso mondo y lirondo porque se te ha merendado media pierna una montonera de pirañas furiosas y con muchísima hambre. La película, como digo, una película de serie B, pero que fue un tremendo éxito precisamente por eso, porque ofrecía diversión, prometía diversión y cumplía. Y esa seguramente es una de las grandes cualidades de su director, de Joe Dante. Alguien
muy desprejuiciado, desde luego, pero que siempre ha sido capaz de mantener ese tono de diversión en sus películas, que en muchas ocasiones a lo que vamos al cine es a eso, a pasar un rato de chillidos, un rato de aventura, un rato de un poquito de miedo, evidentemente, algún poquito también quizá de asco en algún momento, pero es que en ocasiones las vacaciones son también un poquito eso, un dejarse fuera los prejuicios, el dejarse fuera las cosas un poquito más serias y vamos a disparatar un poco y a pasárnoslo bien. En este caso, sobre todo porque es solamente una película. Con la siempre deliciosa fotografía de Néstor Almendros en el año 1983, Eric Rohmer nos presentaba la tercera parte de una de sus sagas, la serie Comedias y Proverbios, con el título Pauline en la playa. Nos vamos otra vez a la costa francesa. En este caso nos vamos a poner un poquito serios, pero solo un poquito, porque Eric Rohmer sé que puede haber quien le tenga un poco miedo, quien piense que este es uno de esos cineastas franceses sesudos en los que te sale la cabeza como un bombo de la película, y no es cierto realmente. Además, en este caso, Pauline en la playa quizás sea una de sus comedias más festivas dentro de lo que de festivo tiene Eric Rohmer, pero sí que nos aproxima a ese mundo de la adolescencia con una Pauline de 15 años que va a tener ese encuentro que es muy habitual en el cine, el triángulo amoroso, y sobre todo que incluso para quienes conozcan la serie Perdidos nos puede recordar a lo que le pasa a Kate con Jack y con Sawyer, salvando todas las distancias, es decir, esos dos personajes contrapuestos por los que puedes sentir una cierta atracción, son contrapuestos entre ellos. Podemos acudir a ese tropo habitual del chico formal y del malote, y esa atracción, ese equilibrio y desde luego ese juego de celos y de romance adolescente que tiene lugar entre estos personajes. Pauline en la playa supone una... A ver, ciertamente no podemos decir que sea un drama completo, tampoco una comedia completa, tiene ese equilibrio entre los toques de humor, los toques no tanto cómicos como de sonrisa, y desde luego tampoco es una tragedia en plan Romeo y Julieta, pero sí que tiene evidentemente sus tintes dramáticos, y quizás sea precisamente en ese equilibrio donde Eric Rohmer con Pauline en la playa consigue lo que podría ser su comedia romántica veraniega. Evidentemente nada que ver con lo que asociaríamos a una comedia romántica veraniega en el cine mainstream de Estados Unidos, pero esta sería esa película dentro del universo de Eric Rohmer. Y en cualquier caso, una aproximación, una más, a cómo trata el cineasta francés a sus personajes, a cómo les va dejando espacio para que ante los ojos del espectador vayan verbalizando cuáles son sus sentimientos, que vayamos viendo en sus palabras, casi más que en sus actos también, pero el cine de Rohmer es casi más verbal que de acción. Les vamos viendo a través de sus palabras, y a través de esos diálogos podemos ir reconociendo quizá a ese adolescente, a esa adolescente que fuimos o que conocimos algún verano cuando estuvimos como adolescentes en la playa. Nos vamos ahora de vacaciones a España. Nos vamos al año 2000 con la película Crampac, dirigida por Cesc Gai y interpretada en sus personajes principales por Fernando Ramallo y por Jordi Vilches. Este último, un actor del que me declaro fan incondicional, me encanta, y es una pena que no se prodigue demasiado. Lo que tenemos es a dos adolescentes de 16 años con las hormonas completamente revolucionadas que van a pasar juntos un verano al pueblo. Y ahí es donde van a comenzar ese paso a su vida adulta. No voy a desvelar que es un crampac, ya en la película lo explican, pero sí que es cierto que evidentemente esas hormonas revolucionadas a esa edad y en verano a lo que van a llevar es al descubrimiento no tanto del amor, quizá también, sobre todo del sexo, y en cualquier caso al descubrimiento de cómo es un poco la vida, porque no dejan de ser dos adolescentes que tienen una concepción sobre la vida adulta que está un poco mediatizada, primero por la mitificación de esta, segundo por los modelos seguramente equivocados que proceden de la literatura, del cine, los videojuegos, la música, lo que queramos, y sobre todo de la propia torpeza de aquello que está todavía en construcción. Entre otras cosas, lo que vamos a ver es
cómo entre ellos se va desarrollando no tanto el autoconocimiento, y esto evidentemente va con segundas, sino el conocimiento del otro y al mismo tiempo, de esa manera, integrar esa amistad que pasa a un estadio superior, también como síntoma de que en el proceso de maduración la propia amistad también en ocasiones sufre una evolución y ahí en ocasiones se sufre también un desacompasamiento. Igual que vemos a esos adolescentes que ya tienen un cuerpo de tiarrón, pero de vez en cuando se les escapa un gallo porque de vez en cuando todavía tienen voz de niño más que de hombre, en esta ocasión también puede suceder algo parecido, que es que no estén completamente equilibradas las dos rutas de evolución que llevan estos dos personajes. En cualquier caso, una comedia, esto es caer en el tópico, fresca, veraniega, divertida, y que con el paso de los años, la película ya digo del año 2020, creo que no ha perdido parte de esa fuerza que llevaba en su golpe y que evidentemente, salvando las distancias de lo que marca y lo que configura un adolescente de 15, 16 años en 2020 y lo que lo configura ahora, ya a iniciar la década de los 20, pues con esos 20 años de diferencia, con casi una generación de diferencia, creo que todavía hay muchos elementos aprovechables en lo que Sesgai nos propone con Crampac y de nuevo destacar la interpretación de Fernando Ramallo, el protagonista, y sobre todo de Jordi Vilches, de verdad que para mí es el que se roba la función en este caso. Cerramos hoy estas propuestas cinematográficas de vacaciones, todas ellas, por lo menos a fecha de hoy, encontrables en la plataforma de streaming eFilm, gratuita si se dispone del carnet de biblioteca pública, como la Biblioteca Regional de Murcia, con un título que quizá ha pasado muy desapercibido, que es Los Reyes del Verano, The Kings of Summer, una película del año 2013, cortita, poco más de hora y media, que nos lleva a una versión un poquito light de El Señor de las Moscas. En este caso, más bien buscada esa voluntad de apartarse de la sociedad, no es accidental, sino que es buscada por parte de tres adolescentes que deciden eso, que sus vacaciones van a ir más allá, que ellos se van a ir a vivir a la naturaleza como seres libres. Y evidentemente ya nos podemos imaginar que al principio todo será felicidad, dicha y despreocupación, pero que evidentemente pronto llegarán las responsabilidades, como decía el tío Ben Parker, el tío de Peter Parker Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tener que ser tú el dueño de tu propia vida cuando vives en mitad del monte supone la gran responsabilidad de tener que vivir, tienes que comer algo, te tienes que procurar ropa y refugio. Quizás serían unas vacaciones un poquito extremas. Los tres personajes protagonistas de esta película, de Los Reyes del Verano, han llevado un poquito lejos aquello de irse de campamento, de colonias o de excursión con unos amigos. Pero en cualquier caso, dentro de, en fin, todo ese capítulo casi inabarcable del cine de adolescentes y del cine de verano y del cine veraniego de adolescentes, en este caso, al considerarse ellos mismos los reyes del verano, sí que podemos asistir a una película que, aunque esencialmente es una comedia, evidentemente tiene sus momentos de drama, porque es el momento en el que tienen que afrontar también ese paso, ese rito de paso a la madurez, en el que uno tiene que tomar responsabilidad de sí mismo y, digamos, el momento en el que se acaban las vacaciones. A estos chicos se les acaban las vacaciones cuando en su enfrentamiento con la naturaleza toman conciencia de toda esa responsabilidad que deben asumir y que la vida en sociedad, la vida en civilización, la vida con la familia les había gustado, digamos, que lo aprenden por las malas, pero ya digo, no es una película de terror, no se van a encontrar en una cabaña con alguien armado de un machete que se las va a hacer pasar canutas. Pero bueno, me parece que para cerrar estas recomendaciones de películas veraniegas era sobre todo porque es una película independiente, no ha tenido demasiada difusión y me parece recomendable como una perspectiva que se nos ofrece sobre qué puede suceder en unas vacaciones de verano cuando sueltas a tres conjuntos de hormonas desatadas en forma de chico en mitad del bosque y además con ganas de tomar ellos las riendas de su propia vida y de su propio destino.